Buenos días, hoy es miércoles 10 de noviembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al destacado compositor, productor artístico, gestor cultural, Pepe Luna. Nos vamos a Alemania. Pepe, buenos días. Hamburgo. Buenos días, querido Jaime, para ti. Buenas tardes ya para mí. Perfecto. Su vida musical inicia a la edad de 5 años de la mano de su padre, el músico y profesor lojano José Antonio Luna Machuca. A los 14 años inicia sus estudios de violín en el Conservatorio Nacional de Música José María Rodríguez, obteniendo el título de técnico bachiller en violín. A los 19 años ingresó becado a la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, donde obtiene su licenciatura en composición musical de la mano de los maestros Pablo Freire, Paula Canova, Rubén Terterian, Janet Alvarado y Gerardo Guevara. En el año 2010 ganó la Beca Nacional Cultural entregada por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y obtuvo su título de cuarto nivel como magíster en investigación y pedagogía de la música. Luego seguimos dando a conocer el currículum, la hoja de vida profesional. La primera pregunta, Pepe, ¿cómo así en Hamburgo, Alemania? Muchísimas gracias, Jaime, y a ti, y por medio de ti, a tu público, por escuchar esta entrevista y de permitirme pues hablar un poco sobre mi música y sobre otros temas que estén relacionados a la cultura y al arte. Pues Alemania fue un destino que la vida sorpresivamente me trajo hasta acá, y de alguna manera todo conspiró para que yo llegue hasta aquí para estar con mi hijo, que yo creo que es la razón más loable que he tenido en mi vida, que es verlo crecer, verlo desarrollar su infancia, y la verdad es que yo no me arrepiento ni por un minuto de haber tomado esa decisión. Pero tu hijo es cuencano. Es mitad ecuatoriano, mitad alemán. Ah, mitad ecuatoriano, mitad alemán, perfecto. Así como tú eres mitad lojano, mitad cuencano. Así es, correcto. Estamos ahí Perfecto. divididos entre En el varios. 2018 llegaste a Alemania. En ¿Cómo el así? 2018, ya van a ser 3 años, sí, correcto, y la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Cómo se dio ese encuentro con Alemania? Al principio muy conflictivo porque yo nunca me había sentido migrante en el sentido de esa palabra, ¿no? Para mí siempre Ecuador, en este caso Cuenca, era mi ciudad, mi lugar de confort, donde yo no me podía sentir extranjero. Pero al llegar acá todo cambió y el primer gran encuentro con esta cultura fue el idioma. Entonces, una persona como yo, que siempre le ha gustado hablar, comunicarse abiertamente, de pronto llegar a un mundo donde no podía hacerme entender fue, yo creo, que el paso más complicado para entender dónde estaba, pero también a la vez fue la primera barrera que me impulsó a decir, ok, bueno, estoy en otro mundo, vamos a ver cómo me desarrollo aquí y pues bueno, hay que florecer, como dice la canción, en donde a uno le ponga. Son ya, digamos, algo así que más de 3 años, Pepe, Correcto, en Hamburgo. ya estamos Y rondeando ese tiempo. las experiencias profesionales son múltiples. La experiencia profesional ha sido vasta. La verdad es que yo acá me he podido reunir con músicos de todo el mundo, conocer gestores culturales, asimismo tanto alemanes como de Medio Oriente, del Japón, latinoamericanos, por supuesto, españoles. Y entonces eso me ha hecho enriquecer mucho más mi idea sobre gestión cultural, sobre arte, sobre música. Y ahora mismo, pues trabajando como docente aquí en Alemania, lo cual es un reto, una responsabilidad, porque pues, doy clases en alemán para los niños y eso me es muy grato. Así dice la hoja de vida, ¿no? Actualmente ejerce la docencia musical en la ciudad de Hamburgo, Alemania, donde escribe repertorio musical infantil en alemán y español, así como una guía metodológica de enseñanza musical inicial,
docencia, ¿en dónde? ¿En qué instituto? ¿En qué colegio? ¿En qué universidad? Pues yo trabajo ahora para el sistema de la ciudad, es un sistema general para la educación inicial infantil, y en ese sentido, pues empecé a escribir canciones propias para niños, y la verdad es que la aceptación ha sido muy buena, de tal punto que hemos tenido la idea de crear una guía metodológica con mi música, en donde yo puedo instruir a otros profesores a, pues a ejercer una distinta forma de dar clases de música. Hamburgo es una ciudad cultural, 100%, Correcto. en donde confluyen diversos mundos. Sí, es una ciudad cosmopolita donde tú puedes encontrar gente de todo el mundo, actividades que intentan la integración cultural, y pues eso enriquece mucho el espíritu, yo creo. Entiendo que hay algunos ecuatorianos que están viviendo actualmente allá. Conozco varios ecuatorianos, de hecho yo tengo una alumna de hijos ecuatorianos que viven acá, es una alumna mía de piano y canto, y pues la verdad es que la comunidad acá es bastante fuerte, sin duda, y eso ayuda mucho para poder integrar otros procesos, ¿no? Cuencanos también, ecuatorianos, cuencanos, Cuencanos no he quiteños. conocido ninguno, pero No. ecuatorianos y gente de la costa, la mayoría están aquí. Perfecto. Ya en su vida profesional, Pepe Luna ha llegado a producir y estrenar más de 14 obras escénico-musicales, mismas que van desde formatos sinfónicos, de cámara, ópera, música electrónica, instalaciones sonoras y teatro musical. Ha ejercido la docencia musical en varios centros educativos de Cuenca, así como en el Conservatorio de Música y la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. A propósito, Pepe, escuché el tema musical Penélope, que ya está circulando, que ya se está difundiendo en las redes sociales. Es un Correcto. tema sumamente interesante, con buen contenido. Muchas gracias. ¿Algo sobre esta historia? La historia de Penélope es la historia que me ha transcurrido en estos 3 años como migrante aquí en Europa, y es una historia paralela con una amiga que migraba en el mismo tiempo que yo. Ella migraba en Sudamérica y yo migraba acá en Europa, y muchas veces en las noches teníamos encuentros para contarnos todas estas aventuras e historias que nos transcurrían, y a partir de eso me pareció importante escribir una canción pues que haga referencia a esta especie de añoranza por lo que uno va dejando en el camino, ¿no? Y para mí fue importante escribir Penélope porque de alguna forma es una especie de rezo hacia la cultura andina que a mí me pertenece mucho y que pues me transversa por completo. Letra y música de tu autoría. Así es. Perfecto. Los migrantes no tienen, por lo general, una vida muy fácil, muy cómoda en los países que les acogen de alguna manera, que les dan una oportunidad. Los migrantes tienen que luchar duro. Así es, yo creo que todo migrante se enfrenta en primer lugar a estar desarraigado de esa parte que nos pertenece, que es la cultura, luego el territorio, pero además nos vemos enfrentados, yo creo, muchas veces a un tema espiritual de preguntarnos qué soy, qué hago y a dónde voy. Y esas son las grandes preguntas que me tocó en mi caso ir respondiendo paso a paso aquí en este trayecto de tiempo en Alemania. Y la verdad es que las respuestas han sido sorprendedoras, han ido evolucionando los pensamientos, las ideas y por supuesto la filosofía de vida. Y la solidaridad de los alemanes con los extranjeros, ¿cómo es? Yo tengo que ser muy honesto. La verdad es que la sociedad alemana es una sociedad que está abierta a la idea de la migración, es decir, no está cerrada, pero sin embargo existen varias formas de discriminación que son sutiles, que no se las ven o no se las ven a primera vista, pero están ahí. Y cada uno de los personajes que vamos migrando lo vamos reconociendo de diferentes formas. Pero en general, la sociedad alemana siempre está abierta a entender
y reconocer sobre todo el mérito de las personas. Eso para mí es muy valioso. ¿No has tenido, Pepe, problemas de odio, de acoso? No, jamás, jamás. Yo nunca he tenido un problema de ese tipo. Lo que alguna vez, tal vez en una estación de tren, vi como algún alemán un poco ebrio lanzaba ahí pues, insultos a la comunidad migrante, sobre todo de Medio Oriente, pero fue un caso aislado y no lo he vuelto a ver, la verdad. Entonces, Hamburgo en este momento es la tercera casa. Wow, sí, es mi tercera casa, es mi casa actual, es una ciudad que quiero mucho porque cada vez la llevo más en mi corazón. Ya el hecho de producir, por ejemplo, acá mi primera empresa cultural que se llama Somos Cultura, ya está radicada aquí legalmente, fiscalmente también ya está radicada aquí en Alemania. Eso ya le da todo un contexto a esta ciudad y a este país ya que le integra completamente a mi vida. Allí en Hamburgo entiendo que valoran mucho la cultura, ¿no? Las, las iniciativas, los proyectos culturales. Sí, yo creo que una de las cosas No importantes. sucede, Pepe, lo que pasa aquí en Cuenca, lamentablemente, ¿no? Sí, yo tengo que marcar ahí pues ciertas distancias, ¿no? Yo creo que Hamburgo es una ciudad muy organizada en cuanto a los presupuestos de arte, es muy organizada a cómo tú puedes presentar tus proyectos y valorarlos. Y además, en general, Alemania es un país donde todo evento cultural, sea pequeño, sea grande, es pagado. Ningún artista hace arte gratis, ni hace arte por publicidad, etcétera. Y como tú mencionas, en nuestra ciudad, por experiencia propia, yo he podido palpar que muchos de los favores económicos que, entre comillas, favores económicos, porque es un derecho, de los fondos de la cultura que le pertenecen a toda la ciudad, se los toma como ciertas formas de cuotas políticas, de pagos, por silenciar muchas veces a los artistas. Y yo creo que eso es muy peligroso porque yo he visto como artistas valiosos han callado su voz frente a los atropellos culturales que ha tenido esta gestión y otras más, mucho antes. Y cuando uno eleva una voz de reclamo, justo además, pues los municipios, en este caso el de Cuenca, siempre ha tenido una lista negra donde van acumulando nombres que son peligrosos para su gestión, entre comillas, publicitaria. Lamentablemente, los presupuestos para cultura se manejan con dedicatorias. Hay las argollas que se llevan mucho y la mayoría poco o nada. Correcto, tú tienes toda la razón. Para mí, yo experimenté eso durante muchos años. Para mí era muy irresponsable que un funcionario puesto a dedo por el alcalde de turno sea el que dirija los presupuestos de toda un área cultural que en muchos de los casos ni siquiera tenían idea de cuál era el contexto de su trabajo. Muchas veces respetando, por supuesto, todas las profesiones, pero ¿qué hace un abogado dirigiendo el área cultural o qué hace un ingeniero o qué hacen muchas veces los familiares de los alcaldes dirigiendo un área tan sensible y tan importante como es la cultural? Entonces, eso me daba a mí entender de que mi camino siempre fue la independencia, es decir, yo no dependí nunca de los presupuestos estatales, cuando había que tomarlos, los tomaba como un derecho mío, porque ese dinero es nuestro, pero jamás callé frente a los atropellos que pasaron en nuestra ciudad. Aquí en Cuenca, Pepe, aquí en Cuenca, por esos malos manejos del presupuesto de cultura, los artistas, los gestores culturales tuvieron que salir a las calles, volcarse a las calles para denunciar y para exigir justicia, que el dinero del pueblo, el dinero público, se reparta entre todos y no solamente para sus amiguis. Y esa es una historia, al parecer, de nunca acabar, y eso me entristece mucho porque yo fui parte de esos reclamos, yo fui parte de esos menosprecios por parte de la gestión pública hacia presupuestos completamente ganados por nosotros. Es decir, te puedo contar una pequeña anécdota. Cuando Paul Granda era alcalde, yo recuerdo que habíamos ganado algunos presupuestos en un concurso público
Sin duda, cuando tú ganas un concurso público, se supone que esos dineros están ya destinados, presupuestados, pero sin embargo, cosa increíble que solo puede pasar en nuestro país, el presupuesto, aunque las obras y los proyectos ya fueron entregados, no nos pagaban, ¿sabes? Lo cual era un insulto completo a la cultura de una ciudad. Cuando eso pasó, yo recuerdo que la única forma que yo obtuve conseguir el pago fue hacer una protesta pública en un evento donde el alcalde estuvo, lo cual te demuestra a ti que vivimos en un mundo completo de la extorsión cultural, es decir, si tú no levantas un acto político y público, ellos no te escuchan, ¿sabes? A tal punto que al día siguiente de esa protesta que hicimos, donde estuvo la televisión y la radio, al día siguiente nos llamaron de la oficina del alcalde y nos pagaron. Mira tú cómo funciona esta especie de chantaje cultural, que si tú haces pública la protesta, entonces ellos tratan de callarte pagándote, cuando eso es un derecho, cuando eso debería ser responsabilidad de pagar a tiempo los presupuestos. Para mí eso fue muy insultante y desde esa vez yo recuerdo que pues, en la alcaldía de Paul Granda, yo y los gestores que estábamos detrás estuvimos en una lista negra donde no nos contrataban para más cosas. Eso es absurdo, pero eso es la historia. Esa es la historia. Aquí en Cuenca, en la Dirección de Cultura, lamentablemente, por esa forma irresponsable del manejo de la cosa pública, se acaban de perder, Pepe, debes conocer, más de 3.500 libros, 3.500 libros ahogados en un sótano de la Dirección de Cultura. Así, eso es lo que entienden y manejan la cultura. Yo leí la noticia y me dio una pena terrible ver cómo el dinero público invertido en edición de libros y en publicaciones valiosas, por supuesto, no sean consideradas como un bien importante por quienes están al frente de eso. Parecería que fue un accidente, parecería que, estuvieron embodegados, pero no se trata de eso. Se trata de que esa es la forma normal y continua de esconder la producción cultural. No es casualidad, no es un accidente, eso es irresponsabilidad porque no saben manejar los recursos públicos de A la la cultura. cultura, Pepe, a la cultura le tratan como basura. Correcto, correcto. Y eso, lo que tú dices es duro, pero es verdad, es verdad. Y a mí una de las cosas que me duelen más es que muchos de los funcionarios que trabajan para el sector y el área de la cultura son artistas y no han dicho absolutamente nada por miedo, supongo yo, a perder su puesto, a perder su sueldo. Yo entiendo, pero no creo que sea ético callar frente a las monstruosidades que está haciendo esta gestión cultural. Ahí ha estado la prensa independiente, ¿no? Sí, por suerte. Para poner el dedo en la llaga y para denunciar, duela a quien duela y toque a quien toque. Correcto, yo creo que es importante entender y empoderarnos de que el momento en que nosotros, los artistas y todas las áreas de la sociedad nos empoderemos del reclamo justo, que es un derecho además, ese momento descubriremos que tenemos mucho más poder con el hablar que con el silencio. Bueno, Pepe, entonces, Penélope está de moda o está Sí, poniéndose de moda. Penélope es una puerta para una nueva etapa de mi vida musical, porque yo creo que me permite conectar con el público de una manera diferente. El feedback que he recibido en estos 4 días desde que se estrenó ha sido increíble. Muchos amigos, artistas, gestores nos han permitido conocer sus criterios sobre el trabajo productivo y pues yo me siento muy orgulloso de que eso esté pasando. Yo ya me permití también subir a mis cuentas de Facebook y Twitter el tema y lógicamente hay buenos criterios. Muy amable, Jaime. Y para mí es importante justamente ese proceso, aprovechar la virtualidad, las comunicaciones que tenemos ahora para poder llegar a nuevos públicos, para poder extender el saludo musical y el saludo literario en este caso, ¿no? Algo más de la trayectoria de Pepe Luna, entre lo más destacado de su labor artística y creativa, se puede mencionar la ópera Pasión a Dolores para orquesta sinfónica, coro y actores, proyecto ganador del Fondo Nacional de Cultura Ecuador 2010,
Estreno mundial diciembre 2016, Museo de la Medicina y Teatro Sucre. Productor, director y compositor musical del proyecto Cuadros de la Urbanidad, obra para septeto y actores, proyecto ganador de los fondos municipales para el arte 2010. Estreno mundial mañana para orquesta sinfónica, coro y electroacústica, bajo la dirección del maestro suizo Emmanuel Sippert, marzo de 2011, auditorio del Banco Central. Pepe, ¿qué se viene para el próximo año? Para el próximo año estamos haciendo un nuevo disco que se llama Luna Amarilla, y este disco es el primer homenaje que yo como compositor hago a todo ese acervo cultural que tenemos en Latinoamérica. Es decir, me he propuesto crear un disco nuevo donde incluyo muchos de los ritmos culturalmente reconocidos en Latinoamérica, como es el bolero, el tango, el pasillo, los huaynos, la cumbia, etcétera. Y este proyecto lo estamos haciendo con mi nuevo colega, compañero de música, el paraguayo maestro Luis Alberto Amarilla. Con él estamos ya casi a medio disco producido, ¿sabes? Me encanta, cada semana estamos avanzando un paso, y lo que queremos es llegar a tener una gira por toda Europa, y esperemos que la gira se pueda extender a Latinoamérica. En Hamburgo se puede vivir de la cultura sin que tener que mendigar ayuda, como aquí. Sí, la verdad es que aquí en Hamburgo, el hecho, por ejemplo, yo de ser un gestor cultural independiente, me ha permitido ver cómo los presupuestos que uno puede obtener para sus proyectos son completamente indiferentes de quién eres tú, cuál es tu posición política o de cuán crítico puede ser. La democratización de los presupuestos acá está en un nivel muy pues aceptable, reconocible y que se valora mucho. Buscas impulsar y posicionar la cultura musical latinoamericana en el mercado cultural alemán. Ese es el nuevo objetivo con la empresa que hemos creado aquí en Hamburgo, en Alemania, porque me parece muy importante es crear un puente que nos permita traer lo mejor de la música latinoamericana acá, y uno de los puentes o una de las herramientas que queremos usar para eso es el Festival de Músicas del Mundo Polifónico, donde estamos construyendo la tercera edición. La verdad es que 2 años de pandemia nos han dejado completamente en pausa, pero esperemos que el otro año ya podamos ir retomando las actividades. La música en tus manos, que será la primera escuela de la cultura musical latinoamericana en Alemania, un proyecto que tiene como objetivo promover la integración social internacional por medio de la educación artística. Pepe, muchos éxitos en la Muchísimas vida gracias, Jaime. personal y profesional, y que seas un gran embajador de la cultura ecuatoriana en Hamburgo. Hacemos todo lo posible, lo hacemos con responsabilidad, con mucho cariño, y sabiendo siempre que bajo el brazo llevamos todo un acervo cultural rico, y que eso merece ser escuchado, merece ser compartido. Y por supuesto, La Música en tus Manos es el proyecto de la Escuela de Música, donde pretendemos educar dentro de la cultura musical latinoamericana, pues aquí, tanto a alemanes como a hispanohablantes. Finalmente, un mensaje para los artistas y gestores culturales de esta parte del mundo que luchan diariamente en contra de las injusticias y de las desigualdades sociales. Pues yo creo que mis palabras siempre serán de solidaridad con todos los que venimos peleando hace muchos años porque el sistema de la cultura sea justo, y nos permita a nosotros un verdadero desarrollo. No solo cuando hay fiestas, no solo cuando los eventos son masivos, sino en general, la cultura debería ser un eje transversal del desarrollo de nuestra sociedad. Así que siempre mi solidaridad, decirles que somos mucho más cuando hablamos que cuando nos silenciamos,
eso siempre lo tendré en cuenta. Y pues a luchar por nuestros derechos, a pelear porque las cosas mejoren y sobre todo por tener un representante de nuestro gremio como director de cultura y no un funcionario puesto a dedo por un alcalde. Ujú. Y la unión hace la fuerza, Pepe, como un puño, Correcto, siempre. siempre. Bien, gracias a Pepe Luna, compositor, productor artístico, gestor cultural, radicado en Hamburgo, Alemania. Pepe, desde siempre y hasta siempre. Pues sí, hasta siempre y por siempre, mucha música, mucho arte y un abrazo fraterno a toda la comunidad de Cuenca. Extraño mucho mi tierra y espero pronto estar por allá con nueva música.